Nos disponemos a tomar contacto con el doctor Dale. César Biondini. Él es secretario general del Frente Patriota Federal. Como decíamos y presentábamos hace un ratito nada más, él tiene una posición muy clara frente al escenario que se nos presenta a partir de agosto, de los resultados de agosto. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, aquí desde la Casa Patria Misiones, haciendo este programa que hemos dado en llamar Con Fundamento Criollo en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para vos, buenos días para Ronnie, para todo el equipo allá. Bueno, gracias por el espacio y la entrevista. Bien, estamos comunicándonos desde Misiones a Capital Federal, ¿no? Exactamente. Sí, yo vivo acá en un barrio muy tradicional de Capital, que es el barrio porteño de Mataderos. Así que bueno, es un barrio popular, así que muy contento. Qué lindo, Mataderos, hinchas de Nueva Chicago, está lleno ahí. Acá Nueva Chicago no es un equipo, acá parece que es una religión. Yo te digo, yo soy independiente. Cuando vine acá, hasta los colores verde y negro están por todos lados, y es muy impresionante. Exactamente, porque tenía a mi hermano viviendo por allí, he pasado por... Y la barra brava se ponía a tomar cerveza ahí en la esquina de la casa. Escuchábamos... Bueno, la pasada genial tu hermano entonces. Sí, dormir por ahí le costaba un poco, pero sobre todo pedirle a los vecinos que no levanten tanto la voz era la parte más difícil, ¿no? Es la parte más difícil. No, igual la verdad que es un orgullo porque aparte, bueno, Nueva Chicago es uno de los equipos más malvineros del país, así que la verdad que es muy lindo vivir en este barrio. Después te voy a compartir la entrevista que le hacíamos a un excombatiente, a un héroe de Malvinas, aquí en la radio. Seguramente te va a gustar escucharlo. Bueno, un placer. César, qué interesante que podamos tener esta nota para conocer y para que nos colabores en esto que intentamos armar, que es un rompecabezas, porque entiendo que se rompió todo en agosto. No sé si te gusta el fútbol, entiendo que sí. ¿Viste cuando dicen Sí, que me gusta. ¿Viste cuando llega un momento del partido que dice el relator, el partido se rompió? Y ya tiene Sí. un vértigo extraordinario. Vos no sabés qué va a pasar. Me parece que en agosto las elecciones se rompieron. Y en octubre Sí. tenemos sentimos un vértigo muy importante porque estamos realmente muy cerca de sufrir un revés. Y entiendo que compartís esta idea frente a movimientos que son de ultraderecha y que están proponiendo la entrega de nuestros recursos y el ajuste sobre los trabajadores. ¿Cuál es tu mirada? Tenemos aquí apuntados algunos tweets que marcan muy bien, muy clara tu posición frente a este escenario. Queremos escucharte. No, mira, lo que hemos marcado en los últimos días, que bueno, algunos, digamos, se han sorprendido, otros lo han sabido leer. Vos sabés que en esta campaña, bueno, tuve el honor, digamos, por el partido que represento, que es el Frente Patriota Federal, de ser precandidato a presidente. Fue una elección difícil, porque somos un partido chico. En mi caso es la primera vez que me presentaba a un cargo ejecutivo. Tengo 40 años nada más, joven para la política. Y bueno, cuando surgió todo esto, vimos los resultados. Yo esa misma noche también, justo tuve la oportunidad de ser invitado en Crónica, comenté lo mismo. Uno mira con mucha preocupación cómo termina avanzando un movimiento, que es este movimiento libertario, donde básicamente es, digamos, la conculcación de todos los derechos sociales de los trabajadores, la conculcación, digamos, de la soberanía nacional, de la independencia económica, y que haya un espacio, sobre todo lo que es más significativo, que sean los más jóvenes quienes se hayan volcado a este movimiento. Entonces creo que también fue el momento de, bueno, hacer una cantidad de reflexiones que tuvieron una repercusión interesante en ciertos espacios, de decir, bueno, ¿cómo se llegó a esto, digamos, ¿no? Y yo hago la reflexión, a ver, mi origen familiar es un origen peronista. Yo vengo de una línea histórica de formación, que es la línea de San Martín, Rosas Perón, respetando, por supuesto, también el legado de don Hipólito Yrigoyen. Y bueno, me pareció importante aportar también desde la posición personal, que es una posición nacionalista, un poco, digamos, de visión al tema, un contexto. Bueno, eso también generó bastante nerviosismo en el tema de los libertarios, porque cuando uno enfrenta, digamos, las propuestas de ellos con la realidad o con lo que va a terminar sucediendo, se da cuenta hasta qué punto son nefastas. Entonces, cuando se habla de cerrar, por ejemplo, el CONICET, el INCA,
se habla de financiar a la UBA, se habla de destruir la moneda nacional. Bueno, obviamente, en ese punto, digamos, es natural que uno se oponga y también oponga argumentos, que me parece que es más importante todavía, porque uno puede decir, bueno, la clásica, bueno, estos son unos cipayos, bueno, lo que sí, es verdad, pero es un poco tribunero, sino también oponer argumentos, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hay que defender, digamos, esos valores? Y en ese aspecto, bueno, no, digamos, nos plantamos, me planté frente a esa situación y bueno, empecé a compartir algunas reflexiones que me parecieron que fueron necesarias y oportunas y bueno, se seguirá haciendo, por supuesto, digamos, ¿no? Y en otro aspecto, también marcar la diferencia que puede revelarse o notarse de manera mucho más notoria en octubre, cuando una de estas dos fuerzas, interpretando a Javier Milei y a Patricia Bullrich, Mm. dejen el espacio para lo que ya se considera, no sé si coincidís con esta mirada, un enfrentamiento entre Unión por la Patria y Javier Milei. Ahí es Yo donde... creo que sí, Ujú. sí, coincido, Sergio. De hecho, bueno, a ver, Macri traicionó a su propio espacio, que eso es algo muy llamativo de esta elección. O sea, esta elección, digamos, no se parece a ninguna de las que hayamos vivido. Coincido con vos que es una elección sumamente atípica. Sí. Ya el resultado de las PASO es un resultado sumamente atípico, no lo pudo pronosticar nadie. Pero bueno, Macri ya venía coqueteando con la idea de que iba en algún punto a hacer una especie de... Yo creo que la idea de él es ponerse como una suerte de monje negro, digamos, de Milei, el verdadero poder atrás del poder. Y bueno, signo de eso es que Carrió se bajó de su candidatura de Parla Sur, lo dijo claramente, que ella se baja por el apoyo a Milei. Bueno, Carrió tiene millones de defectos, pero bueno, un defecto que no tiene es que suele decir la verdad, digamos, o contar las cosas antes que sucedan, y bueno, esto yo creo que dentro de Juntos por el Cambio es sabido, digamos. Este, es una cuestión muy extraña. Entonces sí, muy probablemente, digamos, la verdadera contienda que estemos asistiendo va a ser una contienda, digo, lo hablo desde el punto de vista objetivo, no, digamos, no partidario, ni mucho menos, pero la verdadera contienda va a ser entre Milei y Massa. Yo creo que la polarización va a terminar siendo esa. Creo que Bullrich, no sé, salvo que haga un pase de magia medio extraño y convierta el agua en vino, como suele hacer, termine, digamos, desdibujada en esta elección. Vamos a una parte más ingrata para mí, por ejemplo, porque Ujú. estamos hablando que el Frente de Todos lo milité, abrazando esta idea y esta esperanza de que el Frente de Todos pudiera ser realmente una fuerza superadora a la tragedia que significó Mauricio Macri 4 años en el poder, y mi decepción fue muy profunda. ¿Vos me querés ayudar a interpretar o qué opinión tenés vos sobre el Frente de Todos? Mira, evidentemente, o sea, yo te voy a decir, yo soy crítico, mi crítica no suele ser destructiva, sino que trato de ser reflexivo, más en estos tiempos, porque yo creo que todos los espacios tienen militantes, dirigentes muy valiosos. Me parece que es una etapa donde es un llamado de reflexión a todo el campo nacional. Mi reflexión es la siguiente, yo creo que este tema, este resultado electoral, en realidad se podía ver venir. Eh, Te lo digo desde un análisis, a ver, estrictamente, digamos, político, si vos querés, y obviamente desde mi perspectiva, digamos, como un hombre que viene, te reitero, del peronismo, que me siento, digamos, dentro del espacio peronista, pero que tengo un análisis, digamos, si vos querés, más ayornado al siglo XXI, que es un análisis más nacionalista. Y el tema es el siguiente, lamentablemente creo que hay un sector del campo nacional, involucro, digamos, a dirigencia del Frente de Todos, que durante todo este tiempo ha intentado capturar o ha llevado banderas de supuestos derechos, digamos que en realidad no eran derechos que estaban siendo exactamente reclamados por el pueblo, se olvidó de los principios básicos de la doctrina, que son la justicia social, realizar la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. En la pandemia, Alberto Fernández tuvo una gran oportunidad, digamos, de reconstituir, digamos, el tejido social, porque fue una oportunidad tan importante o tan significativa como fueron las guerras mundiales, donde la Argentina se pudo internamente reconstituir. En el fines del 2020
terminó, digamos, volcando un debate que ya no era necesario sobre el tema del aborto sí, aborto no, o sea, forzó de vuelta que ese debate originalmente lo planteó Macri, no lo planteó el espacio del Frente de Todos, Es lo terminó cierto, volcando él, es cierto. terminó en una cuestión así, y vos fíjate que paradójicamente, cuestiones que plantean los libertarios, digo, hay cuestiones nefastas, ¿no? Como la destrucción del Estado y todo eso, pero hay cuestiones incluso que hasta provienen de la cuestión cristiana, digo, que es absolutamente absurdo dentro del espacio libertario, pero que ellos usaron como banderas para enfrentar a el peronismo. Entonces, el peronismo, para mí, no el peronismo, sino esta militancia, esta dirigencia, pues no es la militancia, la dirigencia olvida la doctrina, olvida los valores fundacionales, que, a ver, esto ya es innegable, digamos, el peronismo es un movimiento en su génesis profundamente nacional, profundamente patriota, profundamente cristiano, abandona todo eso, se aleja de sus valores y viene otro y le roba las banderas. A ver, Entonces, fíjate, cierro con esto, sí. la épica la toma Milei. O sea, hoy los chicos creen que la épica es Milei. Eso es lo absurdo. Entonces hay un tema que hay que replantearse dentro, digamos, de todos los espacios y muy particularmente cómo llegaron a este punto, digamos, ¿no? El PJ era una máquina de ganar elecciones y hoy quedó, bueno, en la foto del domingo 13, tercero, bueno, supongo que lo podrá remontar, la duda es si lo va a poder remontar definitivamente o si vamos a tener que enfrentar eh, la realidad de un gobierno no neoliberal, ultraliberal, algo que nunca se vio en el país de la generación del 80. Sí, recordando a Guillermo Moreno también, o lo que pudo haber dicho Martín Ayerbe, lo hemos entrevistado hace pocos días, y podría Sí. sumarte a vos, eso lo decidís vos a partir de la reflexión que voy a hacer. Ellos denuncian que el peronismo dejó una puerta abierta o que hubo una suerte de entrismo en la progresía, ¿no? O la socialdemocracia, con estas ideas de atender minorías, y dejaron banderas muy importantes del peronismo afuera, ¿no? Esto se puede escuchar en muchos casos de peronistas que se separan de estas corrientes que, insisto, atendieron cuestiones de minorías que también son atendibles o debatibles, pero que dejaron Ujú. el flanco y fueron ocupadas, por ejemplo, como decís vos, banderas en contra de Javier Milei, que las capitalizó muchísimo más. Es que vos fíjate que me sumo a esa reflexión y te digo más. A mí una de las cosas que más me llama la atención, que espacios, por ejemplo, a ver, católicos o cristianos, que son, ojo, que son peronistas, sobre todo el espacio más evangélico, que suele volcarse a un espacio popular, hoy básicamente, digamos, en una buena parte está militándolo a Milei. Y yo he tenido hasta charlas con ellos porque digamos, uno les plantea ciertas cuestiones que te terminan reconociendo, pero ¿sabes cuál es la palabra que te dicen? Bueno, pues estamos hartos, y yo lo entiendo, estamos hartos de lo que ya está. Entonces van por el voto bronca sin reflexión, sin reflexión. Entonces yo creo que justamente uno de los mensajes es, digamos, si esto, digamos, obviamente creo que plantea un fin de época, digamos, plantea un fin de época y plantea también una reflexión a futuro, o sea, realmente si los pasos que, esto lo digo, digamos, desde afuera, evidentemente, Ujú. pero creo que también es una reflexión para espacios como, bueno, ahora Unión por la Patria, todo eso, hasta dónde han llegado y por qué se ha producido esto. Digo, el peronismo esencialmente siempre ha ganado muchas elecciones y siempre ha tenido una conciencia, no solamente por su conciencia nacionalista, etcétera, etcétera, sino por su visión geopolítica y una organización que es la que dio obviamente Perón, que es una organización basada en el tema militar, es decir, la conducción política deriva de apuntes de historia militar, el libro que él daba cuando él era profesor en la Escuela Superior de Guerra, que después lo convierte políticamente en conducción política, ¿no? Pero son las mismas enseñanzas. Lo que hicieron los liberales fue agarrar fundamentos de conducción política y convertirlos en maneras de ellos. O sea, supieron, digamos, leer el signo de la época. Apa. Y lamentablemente el campo nacional no lo supo leer. Se perdió en el vaho, digamos, de cuestiones que pensaron que lo hacían, no sé, más popular, digamos, y se terminaron enfrentando a su propia gente, y bueno, y el resultado es este, o sea, porque no es otro, o sea, el resultado César, termina siendo este. sí. Macri
hizo uno de los peores gobiernos de la historia y la gente está votando a un Macri recargado. Bueno, eso es un mensaje también, digamos, ¿no? César, el Frente Patriota Federal, es la primera pregunta que te voy a hacer, pero viene otra más a continuación. ¿El Frente Patriota Federal va a apoyar como partido la necesidad de esta final que se va a jugar entre una ultraderecha y ultraliberal también, como Patricia Bullrich, Milei, en estas generales? ¿Van a apoyar a Sergio Massa, a Unión por la Patria? Esa es la primera. Y la segunda es pedirte disculpas porque yo arranqué hoy, pensé que tu papá, fíjate cómo tengo que ordenar las cosas, ¿no? Tu papá se había presentado como candidato a presidente. En el transcurso de la entrevista me entero que habías sido vos. Claro, claro. Bueno, y a partir de ahí te pregunto, ¿qué es el Frente Patriota Federal? Que me cuentes eso. Bien. Y bueno, en un pasado se ha vinculado el apellido Biondini, o el partido vecinal antiguamente, con el neonazismo. Esto es importante que vos nos hables y que en todo caso, si hay mitos dando vueltas, bueno, que los disuelvas, ¿no? Bueno, mira, te hago una respuesta, trato de complementar todo, que sea lo más clara posible. El Frente Patriota Federal es un partido, digamos, de orden nacional, es un partido que está constituido en distintas provincias del país, que obviamente se pudo presentar en estas elecciones presidenciales por tener esa personería. Como te decía, en el caso de mi padre, bueno, él fue precandidato, en ese momento no era un partido, era una alianza de orden nacional, una alianza entre diferentes partidos, él se presentó como precandidato a presidente en 2019, y en esta elección, bueno, vuelvo a decir, tuve el honor de poder, digamos, representar al partido como precandidato a presidente. Evidentemente, a ver, nosotros obtuvimos la personería del orden nacional el día 23 de junio, el 24 del cierre de listas. Por eso justamente mucha gente todavía, tuvimos una campaña de 1 mes y medio, todavía no nos conoce, no me conoce bien, entonces por eso hay mucha confusión. Imagínate, si sucede esto, de a poco se está despejando y bueno, de a poco están empezando a conocerme un poco más también a mí. Con respecto al tema de la posición frente a octubre, ahora después te toco la parte ideológica, pero quiero dejar claro, con respecto a la parte de octubre, nosotros entendemos como movimiento que nadie puede arrogarse la potestad del voto de sus militantes o de sus simpatizantes, porque la verdad que sería un acto de soberbia absoluto. Nosotros en lo particular, nosotros ya hemos dicho, hay quienes vamos a, digamos, votar en blanco, porque sinceramente si uno tiene que ser coherente, si uno ha presentado una opción distinta, más allá de la coyuntura, de las circunstancias, bueno, sigue, o sea, yo no considero, la verdad tengo que ser muy claro, yo no considero que Massa representa el peronismo, eso lo digo claro, digamos, uno sabe por qué lo está diciendo, más allá de que respeto y obviamente entiendo la militancia y el deber que tienen los otros espacios de militar, bueno, esa es mi posición, pero más allá de eso nosotros dejamos también en libertad de acción. A ver, el que quiere apoyar a una o a otra fuerza, evidentemente que lo haga. Yo lo que estoy seguro que ningún miembro ni ningún simpatizante del Frente Patriota Federal votaría jamás a un proyecto como Javier Milei. También te lo quiero decir con mucha claridad, y si había alguna duda, por eso también se hicieron estas reflexiones en redes sociales que tuvieron el alcance que tuvieron, para que quede clara cuál es nuestra posición, digamos, ¿no? Con respecto al tema del debate sobre una supuesta simpatía o conexión con ideas nazis o no sé cuántas cosas más, eso es una falsedad. A ver, esto fue una cuestión de hace 30 años, que mi padre hizo un par de preguntas de revisionismo histórico y las contestó, y a partir de ahí se hizo toda una pelota y una cuestión, a ver, que ni siquiera en realidad está vinculado exactamente con el Frente Patriota Federal o con la historia actual. Son cosas de hace 30 años, digamos, era otro contexto, otra época. Yo incluso en esa época imagínate, tenía 7 años, o sea que nada lejos estoy de tener algo que ver con eso, más allá de que, a ver, mi padre siempre ha sido profundamente nacionalista. Él, para que vos te des una idea, digo, estamos hablando también entre gente que es militante y sabe de política. El origen de mi padre, él viene de la tendencia. Cuando tenía 16 años militaba en la UES, en el gobierno militar él trabajaba con don Pepe Rosa, uno de los grandes líderes del revisionismo histórico argentino y uno de los grandes líderes del revisionismo peronista. Él enfrentó el gobierno militar, con mi madre militaban ellos. Yo crecí con esa formación, digamos, ¿no? Por eso también me parecía importante hacer las reflexiones, porque a veces
se pretende vincular al partido o a quien te habla con una especie de derecha, y la verdad que uno está muy lejos de eso. O sea, muy lejos de reivindicar los bombardeos del 55, etcétera, etcétera. Eso es una aberración. Y te cierro con este concepto. Mi padre en realidad se termina yendo, digamos, él militaba dentro del Partido Justicialista, y él se va del Partido Justicialista en el año 1990, enfrentándolo a Menem, cuando Menem justamente llega con un discurso nacionalista y termina abrazándose con con el Almirante Rojas, perdón, con Mungiborg, y termina incorporando el Sogaray, y él pide un tribunal de disciplina para Menem, y Corach le responde por carta de documento diciéndole que no, que en realidad el equivocado era él, y lo terminan, digamos, no sé si expulsando por carta de documento o de facto, no sé cómo fue eso, pero terminan a él sacando del Partido Justicialista, y él renuncia después del partido, digamos, ¿no? Le hacen toda una cuestión. Entonces nosotros tenemos muy claro, digamos, esta infiltración liberal. Los liberales hace muchas décadas que están intentando resurgir como fuerza, lo hicieron en los 90, después de su enorme fracaso, terminaron escondidos en las cuevas, digamos, financieras, ahí como los vampiros, ¿no? Agazapados. Quizás con Spert habían llegado hasta un punto, pero bueno, Spert no caló del todo, y encontraron en Milei y los fantasmas de los perros que lo rodean una especie de hilo conductor que les permite intentar generar este movimiento. Obviamente que sabemos que esto va a fracasar a nivel gobierno, somos todos conscientes que esto fracasaría. El gran tema es a qué costo vamos a pagar de vuelta, o sea, otra vez tener que resurgir de las cenizas, que ya estamos muy complicados. Bueno, ese es el problema que vemos actualmente. Y no es ahí donde hay que hacerle caso a Guillermo Moreno. Mirá que si hubo alguien que le pegó a Alberto y a Cristina fue Guillermo Moreno, que está tratando de ordenar la tropa del peronismo, aquellos que tengan ganas de escucharlo, de sumarnos en este esfuerzo como para detener ese avance del liberalismo. ¿Será que podemos convencerte, César? No te digo hoy, pero por ahí en sucesivos contactos, convencerte de que ese voto no se vaya, viste, por un costadito, por la tangente, y que pueda hacer fuerza como un scrum, viste, en el rugby, el scrum, hombro con hombro, César Biondini y los compañeros del campo popular empujando para que no se nos escape. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tenemos que ser conscientes de algo, y que es lo siguiente. Tampoco, o sea, uno es realista, digamos, ¿no? Eh, Vamos, yo te digo mi opinión. Yo creo que también hay una muy mala elección del candidato. Yo creo que, por ejemplo, el candidato, digamos, Massa, no es un buen candidato. Yo creo que, para mí, por ejemplo, te soy sincero, me sorprendió que lo hayan elegido a Massa. Yo pensé que Scioli podía ser un candidato de mucha mayor unidad. Yo ahora veo a Massa queriendo reunirse con los Rodríguez Larreta, con los radicales. Entonces, me parece que también no es la salida a un esperpento o ponerle otro esperpento. Yo creo que sí, lo que hay que hacer es una reflexión a futuro, más allá del resultado, de cómo se ha llegado a esto, cómo se ha terminado en esta situación, eh, qué pasó en las últimas décadas, porque esto también es una lectura de décadas, cómo hay un grupo de chicos. Mirá, el otro día me acercaban una encuesta que le hicieron los libertarios, la hizo específicamente la gente de Ramiro Marra en Capital Federal, y bueno, por esas cuestiones de la vida, uno conoce a gente de todos lados, y me la acercaron y me dijeron, mira lo que es esto. Y a los chicos de 16 a 23 años los encuestaron. No les interesan los derechos sociales, no les preocupa la reflexibilización laboral, de hecho no la entienden, no les preocupa Malvinas. Malvinas les parece, imagínate que les parece que es algo antiguo, porque no la vivieron, entonces no, es algo que no les importa. No les importa la defensa del peso, de hecho quieren vivir como en Estados Unidos. La mayor preocupación de ellos es el precio de los videojuegos, literalmente, o sea, el opio virtual, es lo único que les importa. Entonces, creo que ahí es donde se muestra la mayor falla. Uno defiende la educación pública, de hecho yo soy hijo de la educación pública, mi madre era profesora de lengua y literatura en la escuela pública durante 32 años, esa comenzó su carrera en Entre Ríos y la terminó en Capital Federal. Mi esposa es docente universitaria en UBA, ella es médica. Yo me recibí en la universidad pública, soy abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, o sea que soy el primero que va a defender la educación pública y todos los valores, pero creo que también tenemos
que reflexionar qué es lo que se ha hecho con la educación pública, cómo puede ser que estos chicos hoy estén con ese pensamiento, digamos, ¿no? ¿Cuántos casilleros hemos retrocedido desde la época, digamos, en donde, vuelvo a decir, el peronismo tenía una cantidad de valores y llegar a esta época? Entonces yo entiendo, obvio, la coyuntura de cada espacio, entiendo lo que plantea Moreno o lo que pueden plantear otros, pero también, digamos, forma parte también de la reflexión el hecho de decir, bueno, no, yo creo que ya a esta altura seguir de vuelta, bueno, vamos por el menos malo, no, creo que hay que hacer una reflexión y decir, bueno, esto te lo digo personalmente, yo entiendo obviamente la militancia en los otros espacios, entiendo que tienen que hacer, digamos, lo imposible para revertir, y eso me parece súper respetable. De hecho, conozco muchos militantes del espacio de las juventudes de Cámpora y todo eso, que los respeto porque son gente muy formada y donde podemos hablar de muchas cosas, como estamos hablando nosotros, pero creo que la pérdida de rumbo no se va a corregir de acá a octubre. Creo que César, esa es la reflexión. César, bueno, ojalá que no sea así como decís, que no se va a corregir hasta octubre. Yo espero que sí se pueda corregir esta No, no tendencia. digo la pérdida de rumbo en cuanto al tema, no te digo el tema electoral, no, no, eso no me Ajá, meto porque yo no soy encuestador. ajá. Digo la pérdida en cuanto a lo que habla de los grandes valores, digamos, ¿no? Ah, A eso me refería. está bien. No, te iba a preguntar, bueno, hay una evidente división, o como se suele decir, atomización del peronismo. Digo, ¿por qué no están juntos un Martín Ayerbe, un César Biondini, un Guillermo Moreno? ¿En qué, cuáles son las diferencias? O, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el campo nacional y popular, el que conduce Cristina Fernández. ¿Por qué no estamos todos juntos? ¿Qué está pasando? Y yo creo que en realidad es lo que te decía antes, es la lectura de la época. Mira, obviamente, a ver, yo no me gusta, odio el tema de la soberbia u odio el decir, yo te lo dije porque me parece una pavada, pero sí nosotros teníamos una lectura. Yo, digamos, en lo particular en la campaña sostuve una lectura donde justamente advertía que si se seguía por el camino de la progresía, no se iba a avanzar. En el caso de Martín me parece que es un excelente cuadro que eligió muy mal el espacio. La verdad que, bueno, el espacio que lo hizo competir realmente no lo respetó, no lo respetó. Eh, bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno, son el tema de los famosos sellos y toda esa cuestión de los negociados de la política. Y en el caso de Guillermo, me parece que Guillermo lo que no entendió es la época. Es decir, él le habla a la gente con cuestiones que uno la entiende, pero que la gente ya no las quiere escuchar de la forma en que las plantea, digamos, es así, ¿Y Santiago, digamos. O sea, uno como Milton. y Santiago Cunio qué es? ¿Peronista? ¿Qué es Santiago Cunio? Y Santiago ¿Qué Cunio, yo lo es? respeto porque he hablado muchas veces con él y me parece un tipo muy inteligente. La verdad que yo he tenido la oportunidad de charlar con él. Es más, el personaje que uno ve en televisión no es lo que uno mira. Pero yo lo vi, Pero yo lo vi pidiendo votos para Macri, o estoy loco. He visto videos donde hablaba en el seno de un acto de macrismo y hablaba de Macri en algún momento. Es una locura, pero sí, yo lo he visto. ¿Cómo puede ser un compañero peronista haciendo eso? bueno, pero, o sea, bueno, eso hay que preguntárselo a Santiago. Yo ahí no me voy a meter porque la verdad que no, Está hay bien, cosas que yo no entiendo. está bien. Esa es una que no entiendo, pero bueno, Santiago Cunio creo que es Santiago Cunio, punto. Es una definición en sí misma. Es decir, no sé, no sé, No, no, no porque sé. también Hay lo cosas vi. que a veces son muy respetables y cosas que no coincido. También lo vi, por ejemplo, en Venezuela, teniendo la oportunidad de formularle preguntas a Nicolás Maduro, con un Sí. sentimiento patriota de Latinoamérica, de la patria Mm. grande, que hasta a mí me podría emocionar escuchándolo a Santiago Cuño refiriéndose así a Nicolás Maduro en defensa de la concepción de una patria grande. Pero tiene esas cosas, esas ambivalencias que vos decís, pero ¿de dónde salió? Durante el macrismo también, como conductor de un programa en Crónica, era un poco una de las voces del pueblo que pedía, por favor, un poco de oxígeno, ¿no? Frente a lo que era el ajuste de Mauricio Macri. Qué pena, ¿no? Que no podamos estar todos más o menos unidos, que nos pongamos de acuerdo, ¿viste? Y que podamos hacer un acuerdo nacional en defensa de un modelo de país. Creo que no estamos tan lejos, César, no estamos tan lejos. No, yo creo que hay que entender, mira, creo que hay una cuestión que sí es un llamado a la reflexión sobre qué está pasando en este siglo.
Vos sabés que se habla mucho de lo que es el globalismo, y el globalismo es como el viejo colonialismo, digamos, con otro nombre y con objetivos muy similares, quizás modernizados en el tiempo, pero es básicamente lo mismo. Cuando se habló a principios de este siglo XX, cuál iba a ser la lucha, esto te digo, lo ponía el New York Times y lo dijeron varias fuentes globalistas, ellos hablaban o advertían que la pelea en el siglo XX iba a ser entre los nacionalismos y el globalismo. Los nacionalismos que pueden tomar diferentes formas, algunas formas quizás más parecidas a lo que nosotros pensamos, otras que sean un poco más antipáticas, pero en definitiva son todas una defensa del ser nacional. Y el globalismo, lamentablemente, con estas ideologías, digamos, de unificación y estas cuestiones de lo que hablábamos antes, ¿no? De esta cuestión de esta progresía o falsa progresía, se ha ido infiltrando. Yo justamente hablaba en contra de los internacionalismos. Hoy por hoy tenemos que ver, como crítica, que el propio Partido Justicialista, a diferencia de lo que había mandado el general Perón, pertenece también a una serie de internacionales. Creo que la única forma, digamos, de revertir, digamos, en verdad, en forma profunda y poder alcanzar un gran acuerdo nacional, es volver a las bases, es volver a discutir un modelo de país en esta campaña misma, yo hace un ratito escuchaba ahí a Andrés Larroque, al Cuervo, que estaba hablando sobre el tema del FMI y sobre cómo había estado, pero la verdad que, digamos, los acuerdos que firmó Massa eran acuerdos nefastos. O sea, entonces, también el mensaje que recibió la gente es exactamente lo mismo. Yo en campaña lo dije, yo no puedo, o sea, no podemos seguir firmando acuerdos con el FMI, no podemos seguirle pagando a la usura internacional mientras tenemos una crisis interna gravísima. Entonces quiero decir, por eso yo te decía lo que te comentaba antes, es decir, me resulta básicamente imposible poder apoyar a un candidato como Massa con todas las cosas que hizo Massa. O sea, digo, más allá de que entiendo perfectamente y voy a ser el primero que se va a oponer y se opone al tema de Milei, y lo vengo diciendo porque también, eso también lo pongo sobre la mesa, también uno está poniendo o tratando de clarificar desde este espacio las cosas. Eh, Tal como en su momento fue muy crítico, y lo sigo siendo, de la actual gestión, por motivos que son más que obvios, también tengo que ser muy crítico y necesito ser muy crítico del liberalismo porque sé perfectamente los valores que representa, que son los antivalores, digamos, ¿no? Claro. Ahora, a futuro, creo que justamente ese es el desafío de los diferentes espacios, porque, bueno, las autocríticas tienen que estar en todos lados, digamos, ¿no? ¿Cómo se llegó a que un tipo como Milei, proponiendo destruir básicamente todo, sea el candidato más votado? Bueno, es un tema, digamos, como para Sí, que se piense cómo se retrocedió, digamos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Coincido en que es realmente preocupante, pero claro, nos queda el tendal de lo que ha sido Mauricio Macri. Hoy recién hacía referencia a probablemente, a tu juicio, malas decisiones que ha tomado Sergio Massa. Incluso en algunas cosas puede coincidir, en otras no. Pero tenemos un problema grave que es lo que no teníamos antes, que es el FMI adentro, que no lo trajo Sergio Massa, no lo trajo Alberto Fernández, lo trajo Mauricio Macri, justamente en un momento de debilidad del campo popular, que no ha sabido dar esa batalla, ya en 2015, donde por un punto pierde Daniel Scioli y se nos mete Mauricio Macri. Por eso, con todo el amor revolucionario que seguramente compartimos, te vuelvo a insistir, sin pedirte una respuesta hoy. Acompañar a Unión por la Patria más allá. Mirá, vos sabés que soy de la Cámpora, César. Vos sabés lo que Sí, sí, vos lo sabés sé, sabés lo que le cantábamos a Sergio Massa. Vos sabés lo que sé. le teníamos un hambre importante. Pero viste, soldado a la trinchera, estamos en un momento de gravedad. Y después lo que nos deje Javier Milei va a ser muy similar a esa tierra arrasada que nos ha dejado Mauricio Macri. Así que quiero abrazarte y cerrar de esta manera la nota, César, para dejarte que puedas hacer el cierre vos. Bueno, mira, te agradezco mucho. De vuelta te digo, desde el profundo respeto que tengo por, por los militantes, hacia vos especialmente en este caso, por esta charla que estamos teniendo, creo que la reflexión es esta. Más allá del resultado que surge en octubre o de lo que surja, digamos, en las próximas semanas, lo que hay que pensar es cómo, digamos, reconstituir el tejido del campo nacional, que creo que está muy dañado,
cómo volver a hacerle entender a nuestra sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes el valor que tiene la defensa de los valores nacionales, el valor que tiene la educación pública, la salud pública, los derechos de los trabajadores, es decir, todos aquellos ítems que hicieron grande, justamente, porque a veces habla de hacer grande la Argentina. Bueno, acá la Argentina fue grande, digamos, y nunca fue grande a través de los liberales, ni a través de la generación del 80, ni de los Rivadavia, ni de toda esa lacra, digamos, sino justamente a través de las figuras nacionales y de las figuras del campo nacional. Así que bueno, lo que yo creo que es eso, más allá de esto, o de las coyunturas actuales, pensar un modelo de país. Como yo te digo, el Frente Patriota Federal en ese aspecto tiene la posición que te manifesté. Nosotros, digamos, yo, por una cuestión de ética, por una cuestión de lógica personal, me resulta absolutamente imposible, digamos, votar una opción, porque yo tengo que sostener esa posición, es lo lógico, pero no digo, uno deja en libertad porque uno no es dueño, ni nosotros somos un partido y dice, no, esto es esclavista y bueno, la gente tiene que hacer lo que nosotros decimos, en absoluto. Eso es justamente la parte libertaria, nosotros no. Entonces, entendemos el tema. Pero creo que a futuro hay que hacer justamente un entendimiento para, digamos, sacar a la Argentina adelante, porque más allá de todo, acá lo que está en juego es evidentemente el futuro de nuestra Argentina. Así que te mando un gran abrazo a vos, a todo el equipo de allá y bueno, obviamente a disposición para cualquier charla porque esta ha sido una charla reflexiva. Muchas gracias, César. Realmente un placer poder conversar con vos. Hemos hablado absolutamente de todo y bueno, les deseamos una muy buena carrera en esta pasión que es intentar cambiar al mundo, ¿eh? Y sobre todo lo que nos Sin toca a dudas, nosotros, que es cambiar el país, ¿eh? Llevarlo para el lado que nos llevan nuestras propias convicciones. Te mando un abrazo muy sin dudas. grande. Un fuerte abrazo, muchas gracias y un saludo para todos por allá. Gracias. Bueno, César Biondini, secretario general del Frente Patriota Federal, conversando con nosotros en la mañana de Radio Lateral, ¿sí? Buscando amplitud, buscando escuchar con humildad, con serenidad, porque son compañeros que tienen muchas cosas para decir y probablemente uno cuando no mira al costado, cuando uno se ocupa de hablar más de lo que escucha, puede cometer errores.